Chao pueblo, bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Joshua y el día de hoy estaremos cubriendo alguna información interesante sobre los costos de la Juventus en el plantel, cuáles son los jugadores que más pesan en algunos ingresos que está recibiendo la Juventus y cómo está dentro de Europa en cuanto a ellos, pero sobre todo estaré cubriendo el caso Colomoni Openda, ya que salió mucho en la prensa el día de ayer y me gustaría pues relatar un poquito de lo que se está diciendo, ya que realmente habla muy, pero muy bien de nuestro director general, Damien Comolli. Como siempre, antes de empezar, me gustaría recordarles que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tenemos esta meta de superar los 6,000. Espero que cuando ya estén viendo este video lo hayamos superado, pero de todas formas queremos seguir a ese siguiente 1,000, ya que hay muchísimo Juventini alrededor del mundo que no ha encontrado esta su casa en Pueblo Juve, y su me gusta, su suscribirse, su compartir nos ayuda muchísimo a alcanzarlos. Así que chicos, entrando de lleno, ayer se publicó, digamos, el costo total ya semioficial. Obviamente el oficial lo sabremos ya que la Juventus publique sus estados financieros de fin de año fiscal, pero Calcio y Finanza hizo un estudio bastante extenso sobre el costo de la plantilla en general y cuánto pesa la plantilla, tomando en cuenta los salarios brutos y el peso en el balance, que recuerden que es una combinación de salario más amortizaciones por la ficha. Aquí lo pueden ver en la pantalla. Obviamente, pues es bastante información. La voy a dejar en evidencia para que puedan ir siguiendo. Pero como podrán ver, la Juventus estaría teniendo, ¿no?, un costo total de la plantilla de alrededor de 235 millones. En general, comparado con el año pasado, esto es un poquito más alto, pero un poquito refiero 2 millones más o menos, no mucho. Y bueno, lo que sí no cambia en este particular es que Dusan Vlahovic sigue siendo el que más pesa en este balance. Lo hemos tocado, ¿no?, en los últimos días, en los últimos videos les he dicho cuánto hubiese sido importante para el balance de la Juventus el poder haber vendido, salido de Dusan Vlahovic. No se dio, aprovechémoslo en el campo, pero queda, ¿no? Queda pesando 41 millones. De nuevo, esto es una mezcla entre su salario bruto más la cantidad de amortización que tiene que reportar la Juventus. Y en general, pues esto equivale a alrededor de 17% del total. Ahora, para darles también un ejemplo, ¿no?, ponerlo en contexto un poquito, ¿quiénes son los siguientes más pesados? Cup Miners, 16 millones, y la gran parte de estos 16 millones es a causa de la ficha de compra, porque su salario, como pueden ver, es bastante bajo. El siguiente es Bremer. Aquí, obviamente, su ficha también fue bastante cara, su salario está entre los más altitos. David, que acaba de llegar, 14 millones, es prácticamente todo el bono de la firma que pagamos. Y con Seisao, 13 millones, aquí también tiene que ver mucho la cantidad que acabamos de pagar para comprarlo. Entonces, vemos que Dusan Vlahovic, aún estando ya en su cuarto año con la Juventus, sigue pesando cantidades 2 o hasta 3 veces más grandes que algunos de los jugadores que acabamos de comprar. Por el otro lado, el más barato para la Juventus, obviamente, pasando de Pinzolio, que siempre es el más barato, es Miretti, que tiene un peso de 590.000 euros, obviamente crecido de la cantera, no hay costo de ficha o de amortización, tiene un salario relativamente bajo. Otra de las cosas que quería pues subrayar es el nivel de peso que tienen los prestados, ¿no? Porque aunque no estén en la Juventus, dentro del balance de la Juventus, mientras no los vendas, todavía tienes que estar tomando en cuenta el peso de su compra. Y ahí, pues como pueden ver, estos jugadores equivalen alrededor de 22 millones que la Juventus todavía tiene que tomar en consideración. Así que en el momento, si es que esas compras se ejercen, pues obviamente podrá ir limpiando esa situación. Ahí obviamente lo que más pesa es Nico González y Douglas Luis. Habiendo dicho eso, otra de las cosas que quería resaltar es que creo que por primera vez en mucho tiempo la Juventus está cubriendo absolutamente cero de los salarios de los jugadores que fueron prestados. Recordarán que Arthur pues ya ha sido cada año lo mandamos prestado y terminamos cubriendo gran parte
de su salario. En este particular se mandó a Grêmio, el equipo brasileño, y pues terminamos no cubriendo. Así que la verdad es que cosas interesantes, obviamente, si tomamos en cuenta que muchos de estos jugadores, Rugani, McKennie, el mismo Arthur, obviamente, pero varios de estos jugadores están en su último contrato, Dusan Vlahovic. Si todos estos jugadores terminan el contrato con la Juventus y no se les renueva o se van como agentes libres, podemos ver que hay un monto importante que termina cayendo al final del año en el salario y en el peso, en el balance, lo cual pues obviamente nos va a ayudar mucho con el Financial Fair Play, pero aquí es donde como Lee y compañía tendrán que ser muy hábiles en saber reemplazarlos con gente de calidad, pero que no te cree un problema económico al mediano y largo plazo. Así que veremos en el año que viene que se planea, ¿no? En este particular. Ahora, del lado de ingresos, ¿no? Hablamos de los costos. El lado de ingresos, hoy salió algo bien interesante del Telegraph, donde hace los 30 clubes con más ingresos del mundo al año. Y la Juve, pues, perfila ahí justo en la mitad con más de 308 millones de libras esterlinas. Obviamente, siendo un periódico británico, lo pone todo en libras esterlinas. Obviamente gana el Real Madrid con 3 veces más de lo que factura la Juventus. No queda muy claro exactamente estos ingresos que quieran decir. Será una combinación entre derechos de imagen, mercadeo, entradas de estadio, etcétera, etcétera. Todavía estamos tratando de entender bien exactamente cuáles eran las métricas que estaba usando el Telegraph, pero bueno, llama la atención, ¿no? Que la Juventus, digamos, siendo el equipo más exitoso en Italia, más seguido, el club italiano más seguido en Italia, en el mundo, de todas formas está 3 veces por debajo que el puntero Real Madrid. Otra de las cosas que llama muchísimo la atención, que ya habíamos tocado también en uno de los videos de esta semana, es que de los 30 clubes que con más ingresos en el mundo, la mitad prácticamente, 14, son de la Premier League. Lo habíamos tocado en su momento, ya existe una Superliga, quedó claro con los récords de compras que se hicieron en este verano, la Premier League llegando a niveles nunca antes alcanzados, cada verano sigue rompiendo su propio récord. Y esto también es por eso, ¿no? Porque pueden tener unos ingresos de forma estratosférica. Y creo que es debido también hacer una mención honorífica al único club en el top 30 que no es europeo, es el Flamengo, está justo en el número 30, pero la verdad es que para un club fuera de Europa y con menos, digamos, exposición, pues es bueno que esté también representado ahí. Pasando ahorita al tópico que les quería traer, que es el caso, ¿no? De Colo y Openda, ya que pues en los periódicos, ¿no? Han salido cosas interesantes. Vimos tanto reportajes de Le Parisien, del L'Equipe y también, obviamente, de los periódicos de Italia. Los periódicos de Francia hablaban, ¿no? Quizás un poquito amarillista la situación de que en la biografía de Damien Comolli definitivamente habrá un capítulo para el 31 de agosto del 2025, porque ese fue el día en el cual molestó mucho al presidente del PSG, Al-Khelafi, ¿no? En lo particular, en lo que me concierne, pues aún más puntos a favor, en mi punto de vista, para Comolli, sí está haciendo molestar a un tipo que pues sabemos todos que es una piltrafa, está lleno de corrupción y además está siendo investigado por violaciones de derechos humanos. Así que pues bien como Lee. Pero hablando de eso, ¿qué es exactamente lo que pasó? ¿No? Cuál es por qué se molestó Al-Khelafi? Como todos saben, aquí lo trajimos muchísimo en la lluvia de un minuto, lo estuvimos trayendo en los episodios del banquillo, pues la Juventus estuvo negociando con el PSG durante todo el verano para tratar de traer a Randal Kolo Muani. Siempre el PSG mantuvo una postura muy alta en el cuanto al precio. ¿Se acuerdan que ellos habían empezado en 75? Con negociaciones pudimos bajarlo a 65. La Juventus insistía en un préstamo con opción de compra. Ellos querían una compra definitiva. Siempre estuvo este jala y dame. Durante estos días aprendimos que la oferta de la Juventus nunca superó los 40-45 millones de euros. Lo que estaba ofertando Damián Comolli y la Juventus era un préstamo oneroso con obligación de compra
a 30 millones, oneroso a 10 millones, más 30 millones, más bonus, que te llevaban alrededor de 45, 50 millones, pero hasta ese punto llegaban. Y era ahí donde estaba la gran diferencia entre los clubes. El PSG insistía que no, que tenía que ser 65, 65. Y pues como Lee hábilmente desde hace tiempo, porque lo reportamos aquí cuando lo había dicho Monblano, empezó a ver alternativas y uno de estos era OpenDA. Tanto así que empezó a encaminar la situación OpenDA, habló con el Leipzig, habló con el jugador y prácticamente tenía todo listo 3 días antes de que cerrara el mercado para traer a OpenDA. Solo faltaban los últimos hitos. Ahí es cuando el Paris Saint-Germain se da cuenta de que, pues al parecer, la Juventus pues ya dejó de estar tratando y negociando y llega a la Juventus diciéndole, bueno, hagamos un préstamo sin opción de compra, nada, un préstamo seco y el año que viene lo volvemos a tratar de negociar. A ese punto, como le dijo, mira, ¿sabes qué, Chicho? Pues estuvimos todo 2 meses negociando con esto, tú fuiste totalmente inflexible, nosotros podíamos llegar solo a esto, el valor de este jugador es esto, está obviamente sobrevalorado en tus libros, eso no es problema mío, nos duele por Randall porque lo queremos mucho, pero simplemente no pudimos llegar ahí y yo ya cerré por OpenDA. Y es ahí de donde viene este mal humor de Al-Khelaifi, que imagino habrá pensado que podía sacar 65, 70 millones por Randall Colomani, lo termina mandando al Tottenham en un préstamo seco. Y mucha gente decía, mira, lo manda préstamo seco al Tottenham y nosotros nos pedía 70 millones. Claro, porque si te encuentras en el último día, los últimos 2 días de mercado, no hay tiempo para tratar de formular algo un poco más extenso. Haces la fórmula más simple para mandarlo fuera, que se cubre el salario y ya en invierno o el próximo verano te sientas a tratar de negociar algo ya más estructurado, una venta, una obligación con opción de compra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una vez más, pues hay otro reporte más dentro de los medios que, pues como Lee ha dicho, digamos, presente, ha puesto el beneficio de la Juventus por encima de cualquier jugador y la verdad es que es una narrativa bastante diferente comparado a lo que hemos visto de la Juventus en los años pasados, donde quizás tendíamos a ser mucho más permisivos con con quienes negociábamos, mientras que como Lee parece haber puesto bastante claro que pues es a los términos a los que estamos, no podemos ir más allá de eso, si estás de acuerdo bien, si no, pues ni modo, y la verdad es que bueno, OpenDA al final llega por 40 millones, ¿no? Préstamo oneroso con cláusula de compra 40 millones, está más o menos ahí con las cifras que estabas ofreciendo por Randall Colomwani. Así que chicos, bueno, los dejo con este video súper divertido de un Zegrova joven, dio la vuelta de redes, pero me pareció un lindo video con el cual cerrar el episodio de hoy. Y bueno, para que vean un poquito el talento que se carga este jugador aquí, pues controlando una pelota de tenis. No vemos la hora de verlo en el campo. Tengamos paciencia, recordemos que está regresando de una lesión y tomará un tiempo en ponerse al día. Lo que sí es que pues hay mucho hype, ¿no? Para poder ver a estos jugadores jugar con nosotros. Lamentablemente tenemos que ser pacientes por esta pausa FIFA. Los leo con mucha atención, invito sus comentarios, como saben siempre trato de contestarlos lo antes posible. Muchísimas gracias por su atención, no se olviden de dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.